Este es tu momento de bienestar radiante, el podcast que ilumina tu camino hacia una vida más plena y saludable. Mi nombre es Daniela Baltieri, coach transpersonal y ejecutivo con inteligencia emocional, y mi misión es acompañar a miles de mujeres a desarrollar su potencial ilimitado. Con cada episodio voy a darte las herramientas, reflexiones, motivación e inspiración para que puedas transformar tu vida actual en la de tus sueños. Es hora de desprenderte de todo lo que te resta energía y libertad para conseguir lo que realmente deseas. Bienvenida a otro episodio de la serie de mujeres radiantes de mi podcast Bienestar Radiante. Hoy tengo conmigo a una mujer muy especial. Ella es Marta, quien recorrió un camino de transformación personal que va a resonar con muchas de ustedes. Marta es maestra y en su proceso pasó de estar atrapada en preocupaciones externas y ansiedades a convertirse en una mujer que rompió los mandatos familiares, vive en paz y en sintonía consigo misma. Su historia nos recuerda que el cambio verdadero empieza desde adentro y, aunque el camino puede ser desafiante, el aprendizaje es hermoso y vale cada paso. Así que prepárate para escuchar sobre cómo Marta transformó su vida y las poderosas lecciones que aprendió en el camino. Marta, qué placer tenerte con nosotras. Para comenzar, quiero que nos cuentes un poco sobre tu vida en este momento. ¿En dónde estás? ¿En qué parte del mundo te encontrás? ¿Y a qué te dedicas actualmente? Pues vivo en Madrid, en España, y soy maestra de educación primaria y bueno, estoy terminando mi formación como coach transpersonal para ayudar a mamás con la crianza de sus peques. Qué hermoso. ¿Siempre viviste en el mismo lugar? Cuando terminé la carrera de magisterio, estuve viviendo más o menos un año en Londres. Mm. Para las chicas que no saben qué es, ¿qué significa la carrera de magisterio? Pues es la carrera que se estudia en la universidad para ser maestra. Ah, qué interesante. ¿Y eso lo hiciste acá en España, no? Sí, en Madrid, en Madrid. Ujú. Ok, y cuando te anotaste para ser maestra, ¿en qué pensabas en ese momento? ¿Qué estabas viviendo en tu vida y qué edad tenías, si querés contar, o en qué época, qué año, por lo menos para tener un poco de cronológico? ¿Qué te pasaba por la mente en ese momento para decir, me gustaría ser maestra? Pues yo cuando era chiquitita, cuando tenía 6 7 años, tuve una maestra que para mí fue, Mm. eh, una persona excepcional y yo la adoraba con toda con toda mi alma. Y desde ese momento, con lo bien que me hizo sentir, quise que yo también quería ser maestra. O sea, supe en ese momento que yo quería ser maestra y durante toda la vida he querido serlo. Wow. O sea que en el fondo era como lo mismo, hacer sentir a los niños de la misma manera que que sentiste y fuiste bendecida por una maestra, ¿no? Efectivamente. Y Wow. sobre todo por comprenderlos mejor, porque yo había experimentado lo mismo y, al igual que todos los niños, pues a veces puedes sentir que vives injusticias, ¿no? Entonces, como yo había experimentado tener mejores o peores maestros y llegó esa maestra, pues yo quise, ser maestra para hacer muy felices a los niños. Uy, qué interesante. ¿Cómo te definirías como maestra hoy? Pues me considero una persona muy cercana, muy cariñosa. Lo cierto es que me encantan los abrazos y siento muchísima conexión con ellos porque ellos directamente me abrazan sin Ah, preguntar. Y eso a mí me da mucha ternura porque me da la sensación de que si un niño te abraza es porque siente que puede hacerlo, ¿no? mm, Y conecto mucho con los niños pequeños, em, y, y pienso que soy una persona que pone unos límites, pero desde el amor y desde la cercanía. Y claro. pongo muchísima importancia, le doy muchísima importancia a las emociones. Entonces, educo siempre desde el bienestar y desde la emoción. Wow, qué ejemplo. Qué hermoso que pudieras hacerlo desde esos valores, ¿no? Y
Por ejemplo, pensando en tu rol como maestra, ¿cuántos años haces que trabajas de esto? Pues 8 años. Ok. Y desde que empezaste a hoy, ¿no? En estos, cada año que fuiste haciendo como maestra, ¿qué fuiste aprendiendo de esta experiencia? Pues la verdad es que todos los días aprendo algo nuevo, ¿no? Los niños piensan que las profes lo sabemos todo y lo cierto es que ellos nos enseñan muchísimo más que Mm, nosotros a ellos. Y fui aprendiendo que al final cada día es un aprendizaje y cada día es diferente, a pesar de tener un horario, unas asignaturas que dar y un calendario, ¿no? Que cumplir. claro. Y fui aprendiendo que las emociones eran muy importantes en su día a día, algo que en mi época no se valoraba tanto. Y fui aprendiendo que se puede ser Mm, una maestra cercana y poner unos límites y que te respeten. No necesitas ser o bien una persona que impone, una persona autoritaria, o bien el opuesto, ¿no? Que sería permitir todo, en una persona permisiva, que hay un mm, equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Entonces, claro. durante este tiempo he aprendido Mm, que se puede ser al mismo tiempo cercana y poner unas normas, unos límites y que te respeten. wow. ¿Qué edad tienen ellos con los que trabajas? ¿Siempre fueron de la misma edad o fueron cambiando? No, comencé con quinto de primaria, que aquí en España serían 10 años. Sí. Luego estuve en sexto, que es el Mm, siguiente, 11 años. mm, Y luego cambié a primero de primaria, que son pues 5 o 6 años. mm, Y segundo, que son 7 años, 7 8. Y mm. actualmente estoy con 5 o 6 años. Wow. Y pensando un poco en tu proceso de transformación, ¿cómo describirías la vida que construiste después de tu proceso de transformación? Pues para mí lo más importante es sentirme fiel a mí misma Mm, y sentirme en paz, en calma y saber que todo aquello que hago lo hago desde el corazón mm, y lo hago eh, enfocándome en las cosas positivas y desde el amor, no desde el poder ni desde la fuerza ni desde el miedo, sino desde el amor. Y puedo decir que me siento muy alineada conmigo misma. qué bien. Y entonces, yendo un poco a tu, digamos, proceso, tu estilo de vida anterior a tu transformación, ¿cómo era tu vida antes de que llegaras a este estado actual? Pues yo sentía que me faltaba algo. Y la gente no paraba de repetirme, Marta, tienes padres, tienes una casa, tienes comida caliente, tienes un lugar donde dormir, tienes amigos, tienes familia, tienes gente que te quiere, sabes lo que quieres en esta vida, pero yo sentía que me faltaba algo. Mm, Sentía bueno, que yo podía tener todo lo que el mundo esperaba de mí, ¿Y pero más? que yo no me sentía alineada conmigo misma, me sentía triste, no sabía apenas lo que me gustaba, no sabía, cuáles eran mis objetivos de vida y sobre todo me sentía infeliz y no sabía por qué, porque la gente no paraba de repetirme que no tenía que estar infeliz, que no había ningún motivo por el que lo tenía que estar, ¿no? Pero Mm. yo sentía que no, que me faltaba algo. ¿En qué año fue? ¿Te acordás un poco estas sensaciones que vivías? Em, sí, yo cuando ya me sentí completamente desconectada conmigo misma, tenía pues, mm, empecé a los 17 años, pero Mm, me mantuve y yo continué firme y bueno, no pasó nada, ¿no? Pero ya una vez que terminé la carrera y ya me tuve que, digamos,
enfrentar al mundo real. Mm, Ahí volví a sentirlo. A los 22 años, 23 años, me sentí muy, muy, muy perdida. mm. ¿Y recordás algo puntualmente que hayas vivido en esa época? Pues en esa época yo me fui al extranjero, Mm, pasé de vivir con mis padres a vivir sola, pasé de tenerlo todo lo que tiene una persona con sus padres a tener que ganarme yo las cosas por mí misma. Y digamos que fue un proceso donde maduré muchísimo, donde aprendí a ver esas cosas pequeñas y la importancia de esas cosas pequeñas, mm, pero también fue un momento de mi vida en el que, bueno, yo me fui con una pareja y volví sin ella, ¿no? uh, Entonces, para mí fue un cambio muy radical en mi vida y ahí me replanteé muchas cosas. Me replanteé si realmente era lo que yo quería, porque cuando yo tenía que volver, yo no me sentía feliz por volver, porque mm, yo allí había conectado con la libertad, había conectado con la responsabilidad, pero también había aprendido muchísimo, no solo el idioma que necesitaba para ejercer como maestra, sino como persona. Yo me fui siendo una niña y volví siendo una adulta. mm, Y bueno, para mí la experiencia fue maravillosa, pero es cierto que aprendí a base de caerme. Entonces, maduré de manera muy rápida. O sea, yo siempre me he considerado una persona muy madura para la edad que tenía, pero digamos que maduré mucho más, ¿no? mm, Entonces, fue un cambio muy radical en mi vida. Cuando volví, sentía que no quería volver a casa con mis padres, que no quería mm, tener la vida que tenía antes. Y sobre todo sentía que no era feliz, que no mm, sabía qué iba a ser de mi vida, porque en ese momento no tenía trabajo. En ese claro. momento, bueno, yo tenía mi nivel de inglés, pero no me había examinado em, a nada, porque aquí en España te piden un título. No solo es que tengas ese nivel, ¿no? Que yo aprendí muchísimo, Mm, sino que me tenía que presentar a un título para poder conseguir ese título, para poder hacer las entrevistas, para que me cogieran en un colegio. Con lo cual, era una época en la que yo tenía que volver al lugar donde no quería, en ese momento, y no sabía lo que iba a ser de mi vida, ¿no? Eran como muchos desafíos de repente. La pareja con la que llevaba 6 años y medio ya no estaba. mm, Em, digamos que me sentí muy sola, y en ese momento dije: "Aquí", lo que dicen siempre las personas, ¿no? De una persona cambia cuando sí, realmente se siente que está muy hundida, siente que, ya ha caído al vacío. Y en mm, ese momento hay que hacer algo, ¿no? Pues yo me sentí un poco así. mm. Sé que antes de emprender este camino vivías con lo que habías llamado un apego ansioso, ¿no? Entre comillas, que estabas como muy pendiente de lo que pensaban los demás. ¿Podrías contarnos un poco sobre esa etapa de tu vida y cómo afectaba tu día a día? Pues yo era una persona muy apegada. Mm, Efectivamente, tenía apego ansioso, pero sí que es cierto que me importaba muchísimo lo que la gente opinaba de mí, más en concreto mi familia. Entonces, yo sentía que cada vez que intentaba conectar, cada vez que intentaba desahogarme, cada vez que pedía ayuda, no la recibía como yo necesitaba, con lo cual me sentía muy rechazada. Y sobre todo sentía que era rara, porque no comprendía por qué era tan difícil recibir lo que yo necesitaba y por qué se me juzgaba por pedirlo o por necesitarlo. Con lo cual, lo que hacía era odiarme a mí misma e inconscientemente, en el momento en el que yo me sentía muy mal, me odiaba por haber reaccionado como había reaccionado y luego pedía perdón a los demás sin sentir que tenía que pedir perdón y sin sentir que había hecho algo mal. Entonces, digamos que no me sentía alineada porque sentía que no se respetaba la forma que yo tenía de ser y que por ese motivo era un patito feo, en el que no se me veía, no se me escuchaba, simplemente porque era rara y yo sentía que tenía que cambiar, pero ¿Qué no quería llamas? cambiar.
Cuando te decías que yo era rara, ¿a qué haces referencia eso? A que mm, sentía que no se respetaba mi opinión, no se respetaba mis sentimientos, no se respetaba mis emociones, no se validaba. Con lo cual yo sentía que como no lo hacían, yo tenía que cambiar. Yo era la diferente. Yo era la que tenía que renunciar a sí misma para Mm, moldarse a lo que la gente consideraba como algo bueno, mm. para poder recibir comentarios positivos y para poder ser querida. Oh, ¿recordás algún hecho puntual que te haya marcado en tu vida, que hayas vivido con alguien puntualmente que te haya hecho sentir esto? Sí, con mi madre. Con tu madre. Eh, una vez mi madre me dijo, cuando yo era chiquitita, tendría 8 años, Mm, que si ella hubiera sabido que iba a tener una hija como yo, que no la hubiera tenido, que yo no era la hija que ella esperaba que fuera totalmente diferente. Y cuando habla de diferente, ¿a qué o sea, qué es lo que hacías vos que tu madre le molestaba? No, simplemente que opinábamos de manera muy diferente y ella Mm, quería que yo fuera como ella. ah, Y el no ser como ella, el no pensar como ella, el no sentir como ella, me hacía diferente. wow. ¿Y en tu familia sos hija única o tenés algún hermano o hermana? Tengo una hermana pequeña. Ok. ¿Y tu hermana vivió algo parecido igual que vos o nada que ver? ¿Son completamente diferentes y no No te... lo sé. Yo lo expresé, lo he Mm, expresado muchas veces a lo largo de mi vida, pero yo no conozco su experiencia, ni sé si ella lo ha sentido así o lo ha expresado, mm, porque desde mi percepción, eh, yo contaba todo y yo no he mm, escuchado a ella contar nada, entonces no lo sé. Ok. ¿Y es un tema que nunca lo hablaste? ¿Tenés relación hoy con tu hermana o no tienen relación? Sí, pero somos muy diferentes. Mm, Yo me considero muy extrovertida y al menos la relación que tenemos es eh, muy educada, muy cordial, pero no nos abrimos en canal. claro, ok. Bueno, ¿y hubo un momento que recién contabas que fue clave en el que decidiste que era tiempo de hacer un cambio? ¿Qué fue lo que realmente te impulsó a decir, toqué fondo, este es mi momento de priorizarme? Cuando volví del extranjero, tenía que volver a casa de mis padres Sí. después de todo lo que había aprendido, después de todo lo que había madurado, después de aprender a vivir sola, después de tener mis horarios, de Mm, poder ser una persona responsable, pero independiente y, y de volver sola, sin pareja y sin trabajo. ujú, Fue algo que me hizo replantearme realmente lo que yo quería. claro. Ok, te encontraste en esa situación y dijiste, replanteo". Muchas veces, cuando decidimos empezar a cuidarnos o a poner límites también, ¿no? Nos encontramos con obstáculos, especialmente con relaciones cercanas. ¿Qué desafíos encontraste en este proceso y cómo lograste afrontarlos, ¿no? Algo que tenga que ver, por ejemplo, con algún linaje familiar que tuviste que romper para poder llegar. ¿Qué, qué sería? Pues yo, a raíz de ese momento, empecé a ir a terapia. Ujú, Y en terapia siempre sacaban el tema de la infancia, la mm, relación con la familia. Y entonces empecé a relacionar. Empecé a darme cuenta de que todo esto venía de la infancia, de la manera en la que yo había percibido mi infancia y desde el momento y la manera en la que yo lo viví. Entonces, la psicóloga me propuso hacer una sesión de terapia familiar ujú, y mis padres no quisieron ir. Prefirieron que fuera yo sola y que trabajara yo sola lo que yo consideraba que tenía que trabajar. Yo intenté abrirme el canal con mis padres, expresarme, pero eso solo generaba más conflicto. claro. Entonces, aprendí que al final
no todos tienen que cambiar porque tú necesites que lo hagan, sino que tú tienes que crear tu camino y permitir que otras personas decidan crear el suyo. Mm, Entonces me di cuenta de que era muy diferente a mis padres y que tenía que empezar a poner límites, tenía que empezar a sentirme alineada conmigo misma y tenía que empezar a florecer, ¿no? mm, Entonces, todo este proceso de poner límites, como no lo había hecho antes, ujú, desde fuera se vio como te estás revelando. mm, Eres una mala hija, eres una mm, mala persona, eres una mala mm, hermana, ¿no? ¿Por qué haces esto si tú mm, nunca has sido así? Entonces, yo sentía que cada vez me sentía más conectada conmigo misma y que necesitaba, hacer eso, ¿no? mm, Pero claro, también aprendí que, la persona que se enfada contigo cuando pones límites es la misma persona que se aprovechó de ellos cuando mm, no los ponías. Con lo cual, bueno, llegó el confinamiento y yo seguía con mi psicóloga y yo me sentía muy bien con ella, porque mm, sentía que era mi momento de autocuidado, ¿no? claro. Y durante el confinamiento, pues eh, empezó todo a ser online. Mm, Te podías apuntar a una webinar, era todo online, era un taller, que luego te apuntabas a un curso y había mucha facilidad porque podías conectar con muchas personas de todo el mundo desde tu casa. claro. Y entonces yo empecé a ver muchos anuncios Mm, de coaching. Y bueno, pues di con una persona que era coach transpersonal, que hacía pues un proceso, ayudaba a sentirte alineada contigo misma, quererte y bueno, y crear tu propio camino desde tu ser, ¿no? ujú. Y bueno, pues comencé con ella ese proceso y empecé a sentirme fenomenal. Veía que como un poco la luz, ¿no? Sí, Me encontraba muy, muy fiel a mí misma, sentía que estaba haciendo las cosas que yo quería, que yo necesitaba, pero este proceso, como todo proceso, fue muy doloroso también, claro. porque al final cuando quieres sanar tus heridas, cuando quieres sanar tu pasado Mm, para mejorar tu presente, tienes que toparte con esas heridas y tienes que mirarlas frente a frente y curarlas, ¿no? claro. Pero sé que es cierto que eh, todo sufrimiento mereció la pena absolutamente, Mm, porque de esa manera fue realmente como se pudo trabajar y cómo se pudo sanar. ujú, Entonces, en ese momento en el que yo ya sentía que me estaba limpiando, que me estaba sanando, empecé a investigar y me di cuenta que bueno, que al final eh, nosotras tenemos unas creencias limitantes y cargamos con una mochila emocional y con unos traumas que ujú, nos han pasado claro. de manera inconsciente, dando lo mejor de nuestros padres, pero bueno, hicieron lo mejor que pudieron, pero no sanaron sus Claro. traumas y sus problemas en su momento. Entonces empecé a relacionar, empecé a investigar, empecé a hacer un montón de cursos, de formaciones, donde veía relación con los antepasados, con la familia, que al Mm, final estamos actuando de la manera que actuó nuestra madre, que asimismo lo hizo la abuela, que asimismo lo ujú. hizo la bisabuela, y que al final son unos patrones que vamos repitiendo una y otra vez. Heredando, claro. Y si nosotras Mm, continuamos con esos patrones, nuestros hijos van a continuar. claro. Y claro, como bien he dicho antes, yo me sentí patito feo, pero dije, yo quiero ser un patito feo que se convierta en cisne. Me encanta. Yo no quiero continuar con toda aquella mochila emocional. Yo cuando tenga hijos, quiero darles lo mejor. Yo no quiero darles traumas. Yo quiero que ellos formen su propia vida, su propio camino y que la infancia sea muy feliz porque al final es la base de toda una vida.
Mm, Entonces comencé a sanar mi linaje, comencé a investigar un poco y digamos que ahora soy el patito feo que se está convirtiendo en cisne, mm, pero eso me está llevando a mucha falta de entendimiento con la familia, porque al final ellos lo viven como tú eres la persona que está luchando en contra de nosotros, cuando mm, realmente estoy limpiando todo el linaje. claro, Y yo me limpio y los limpio a todos. eso. Pero claro, la gente que no está metida en el desarrollo personal Claro. no lo entiende. Y yo lo respeto, pero estoy siendo muy fiel a mi camino y bueno, me estoy encontrando muchos baches, tengo que decirlo, y no todo el mundo está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Pero yo me siento fiel a mí misma, estoy muy alineada y no me arrepiento de nada de lo que estoy haciendo, porque Mm, siento que me va a dar muchos beneficios y que les va a dar muchísimos beneficios a otras personas, tal a las cual. personas que vayan detrás de mí. Entonces, Mm, no me quiero rendir y desde el amor quiero continuar y hacerme valer y hacer que me respeten, aunque no lo wow. compartan. Interesante y qué valiente ser ese ejemplo que rompe con el linaje familiar y que ellos no se van a enterar ni siquiera de todo lo que estás sanando y cómo va a mejorar tu vida, la de ellos y todos, ¿no? Las siguientes generaciones. Así que es muy inspirador esto que contás y escuchar también cómo lograste poner esos límites y avanzar. Después de todo este proceso, ¿cuál dirías que es la lección más importante que aprendiste y que crees que puede ayudar a otras mujeres? Pues que nunca hay que dejar de ser una misma, que la opinión de los demás son opiniones, nunca Sí. vamos a poder complacer a todo el mundo, pero si nos complacemos a nosotras mismas, si nos cuidamos, si nos sanamos, todo lo que uno tiene dentro lo puede dar fuera. Mm, Todo el amor que se genera desde dentro lo puede dar fuera. Y al final, eh, una tiene que vivir por una misma y tiene que crear su propia vida. mm, Y si te quieren, lo van a respetar. Y sí. si no, puedes encontrar otras personas con las que te sientas alineada, con las que te sientas feliz, con las que puedas ser tú misma, pero nunca hay que renunciar a quién eres, Wow. porque si no te cuidas tú, Claro, si no te sanas tú, ¿quién lo va a no hacer, no? puedes ayudar a los demás, no puedes querer de esa forma bonita a los demás y no puedes relacionarte desde el amor ni tener una vida plena. Porque la gente piensa que la felicidad no existe. Y claro que existe. Claro que puedes ser feliz, pero para ser feliz tienes que ser coherente con lo que piensas, con lo que sientes y sentirte bien con la persona que eres. Mm. Cuando contabas sobre tu linaje familiar, esas heridas, ¿recordás cuál es quizás la herida más profunda, la más grande que pudiste como encontrar y que la sanaste? ¿Y cómo te diste cuenta que la sanaste también? Pues lo que más me dolía era no sentirme escuchada, no sentirme validada. Y la manera en la que yo lo empecé a trabajar era poniendo límites desde el ser, desde el sentir, desde mí misma. No desde tú me estás haciendo esto, sino esto me hace sentir triste, esto no me gusta, Ujú. no me gusta que se me hable de esta manera. Entonces empecé a poner límites en la manera en la que me hablaban y cómo se dirigían a mí. Empecé a dejar de permitir gritos, humillaciones e invalidaciones. Y Mm, empecé a enseñar a las personas, eh, en este caso empecé con la familia, a cómo quería que me tratasen. Porque al final nosotros enseñamos a los demás cómo queremos que nos traten y yo empecé a enseñarles
cómo yo quería que me tratasen y Ujú. empecé a dejar de permitir que lo hicieran de otra manera. Empecé a cortar conversaciones con respeto si no se hacía. Empecé a decir, hasta aquí la conversación, si no se cumplen estas condiciones, yo no voy a continuar. Mm, Empecé a priorizarme y empecé a comunicarlo. claro. Imagino también que ese proceso es difícil y quiero pensar que quizás en algún momento pudiste haber pensado en renunciar, ¿no? Porque el camino a veces se puede sentir largo o pesado. ¿Qué consejos le darías a una mujer como vos en algún momento que sentiste que no podías más? Pues lo primero, permitir que eso ocurra. Permitir sentirse triste. Permitirte querer tirar la toalla. Permitirte enfadarte, llorar, querer hacerlo. Y luego escuchar a tu corazón. Si realmente es lo que quieres hacer o realmente hay algo dentro de ti, alguna vocecita que Mm, te diga, no quieres esto y tú puedes conseguirlo. Y sobre todo, nunca dejar de hacerlo, nunca renunciar, pero permitiéndote ser. ¿Qué quiero decir con esto? No forzarte a hacer las cosas, sino permitir que las cosas ocurran como tengan que ocurrir y permitir que cada momento es único y te está enseñando algo. Que al mm, final todo lo que está ocurriendo es perfecto. Permitir que eso ocurra y no meterte prisa, no forzarte. Simplemente, si necesitas parar, para. Haz lo que tu cuerpo te pide, tu cuerpo necesite. Y en el momento en el que decidas continuar, continúa. Si necesitas hacer un parón de un tiempo, hazlo. mm. Y poco a poco vas siendo consciente de qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Y sobre todo, porque cuando has recorrido una parte del camino y has visto cómo te sientes, en esa Mm, parte en la que te sentías alineada contigo misma, vas a querer sentir esa sensación de nuevo. Si quieres sentir esa sensación, significa que tienes que continuar. qué hermoso mensaje, me encanta. Y bueno, imagino también que además de ser maestra, habiéndote formado en tantas cosas que te estuviste formando en la pandemia, quiero saber hoy a qué te dedicas puntualmente. Bueno, soy maestra, pero también, Sí, bueno, por todo el tema que he comentado de la familia, sí. eh, vivo día a día que los niños al final viven las prisas de los adultos y, y tengo la sensación de que no les puedo ayudar todo lo que me gustaría, porque al final mi trabajo se basa en enseñar y Claro, acompañar, claro. pero no puedo acompañarles ni ayudarles todo lo que me gustaría porque en ellos veo a Marta chiquita, Mm, a la Marta pequeña. Entonces, me veo a mí misma de pequeña y me encantaría poder enseñarles todo aquello que yo he aprendido. Y me he dado cuenta que como he estudiado la carrera de magisterio y he estudiado todo lo relacionado con la psicología infantil, las emociones y me he formado como ello para ser coach transpersonal, pues ujú. que la mejor manera de conectar con los niños es a través de las mamás. Uy, qué Si yo lindo. conecto con las mamás y si yo guío a las mamás, Mm, es una bonita forma de que las mamás puedan conectar mejor con sus hijos y mm, que los hijos puedan sentirse mejor. Y de alguna manera siento que yo puedo ayudarlos. claro. Puedo ayudar a las mamás y puedo ayudar a los niños, porque al final yo como hija soy consciente de que cada mamá hace lo que puede y lo hace lo mejor que puede con los recursos con los que cuenta. Ujú, Y dio mi madre lo mejor que pudo, y las claro. mamás dan lo mejor que pueden. Ujú, Pero sí que es cierto que me encanta conectar con ellas, me encanta poder entenderlas mm, y al mismo tiempo poder ayudar a los niños y sentir que yo los puedo ayudar de la manera
en la que me gustaría. Claro, indirectamente esa ayuda que quisieras dar va a por las madres y además también, ¿no? Al hablar con esas mujeres, que poder quizás analizar, ellas también sanan sus linajes probablemente en esas sesiones que hagan con vos de coaching. Qué interesante, qué lindo. O sea, como mamás un poco más conscientes, ¿no? Del mundo. Sí, sobre todo conscientes de que al final los niños aprenden más de lo que ven Mm, que de lo que escuchan, con lo cual, si una mamá se siente feliz, su hijo lo va a estar. tal Y cual. ese, pues, es el objetivo con el que yo me siento alineada a día de hoy para poder ayudar a los niños que tengan una infancia feliz, una infancia bonita y la infancia, pues bueno, que yo sentí que no tuve, pero que he aprendido de Ujú, ello y que siento que puedo ayudar a los demás con todo lo que he aprendido y con mi tal cual. experiencia. Sin dudas que lo estás haciendo y además también acá, contando tu historia, cuántas mujeres se van a sentir identificadas con esta historia, porque todas a veces pasamos por situaciones así en nuestro entorno familiar. Muchas veces no somos conscientes o no recordamos o quizás tapamos por alguna herida que fue tan grande que nuestro subconsciente nos quiere proteger y no nos muestra. Y una vez que te trabajás, haces terapia, reflexionás, entras a esas profundidades y encima en el coaching transpersonal, que yo también soy coach transpersonal, se entra muy profundo a esos niveles de conciencia que muy reflexivos y que llegan realmente a lugares que decís, wow, no puedo creer que vivía con esto en mi cabeza. Qué bueno que soy consciente y que sale a la luz, porque una vez que lo vemos, aunque duela, se sana, se puede trabajar. Una vez que uno es consciente de eso que está pasando, decís, wow, hoy me di cuenta que yo estaba viviendo con esta creencia, con este pensamiento, con esta emoción cargada y no lo tenía presente y ahora que la veo, la escucho, la entiendo, la siento, le pongo color, forma, lo que sea y la puedo trabajar y la puedo sanar y puedo seguir por mi vida con un poquito menos en esta mochila que vamos llevando por el camino, ¿no? Llenas de rocas pesadas que a veces duelen y que a veces tampoco nos tomamos el tiempo de decir, wow, estoy viviendo de una manera pesada, liviana, ¿cómo estoy viviendo mi vida, ¿no? En este momento. ¿Y vos en este momento cómo te sentís que estás viviendo? Pues yo soy feliz cada día. En la vida pasan muchas cosas, la mayoría son cosas ajenas a nosotras mismas. Ujú, Muchas de las cosas pasan solamente en nuestra cabeza, ujú, no están pasando en realidad. Y lo cierto es que siendo consciente de que la vida cambia, de que cada día es diferente, de que se viven muchos cambios en muy poco tiempo, sí. soy feliz en cada momento de ese cambio porque eso me permite agradecer cada día que vivo, Mm, me permite aprender de todo claro, lo que ocurre y sobre todo me permite escucharme cuando hay emociones de tristeza o de enfado, me permite saber de dónde vienen, trabajarlas para poder llevarme el aprendizaje y poder ser feliz también en esos momentos. qué lindo, me encanta. Bueno, entonces, antes de cerrar, Marta, si tuvieras que describir en una sola palabra el mayor cambio que sentiste en vos misma, ¿cuál sería esa palabra y por qué la elegiste? Sería conexión conmigo misma Mm, o sentirme alineada conmigo misma. Poder ser, poder poder ser, poder vivir, poder sentir. ¿Y por qué la elegiste? Porque realmente ahora mismo yo puedo decir que puedo ser como soy y que me siento bien siendo como soy, que me siento alineada con mis pensamientos, mis sentimientos, con mi forma de hacer, con mi forma de pensar y que en todo momento soy yo misma, sin sentirme juzgada, sin sentirme mal, permitiéndome ser como Mm, soy y abrazándome y queriéndome. Hermoso. Ay, me encanta, Marta. Muchas gracias por compartir tu historia.
Estoy segurísima de que muchas mujeres van a sentirse súper inspiradas por todo lo que contaste. ¿Dónde pueden seguirte o saber más sobre tu camino? Pues tengo un Instagram, bueno, es Instagram, es Facebook, TikTok, que se llama marta.vínculosfamiliares. Y desde esa cuenta comparto todo lo relacionado con mi proceso, con mi sanación, para poder ayudar a mamás y ayudar a los niños. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias, Marta. Fue un placer y un honor escucharte. La verdad que me llevo un montón de mensajes hermosos de mi corazón y espero bueno, que lo hayas disfrutado también. Gracias. Gracias a ti. Creo que todas las que escuchamos el episodio de hoy podemos llevarnos algo muy valioso, que el verdadero cambio empieza desde adentro y aunque a veces el camino se sienta complicado, la recompensa es vivir una vida en paz y plenitud. Para todas ustedes que están escuchando y que tal vez estés pensando en iniciar tu propio proceso de transformación, recordá las palabras de Marta. Cada paso, cada desafío y cada pequeña victoria en este camino vale la pena. No esperes a mañana para empezar a priorizarte, porque la vida que deseas está al alcance de tus manos. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Bienestar Radiante de la serie Mujeres Radiantes. Nos escuchamos en el próximo, donde seguiremos descubriendo historias de mujeres inspiradoras que nos enseñan a vivir con propósito y autenticidad. Hasta la próxima, Radiante, y seguí brillando con todo tu ser. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó y querés más, te invito al kit de Bienestar Radiante, que es un mail que envío todos los lunes. Suscríbete gratuitamente desde mi página web danielabaltieri.com. También, si lo sentís, escribime y estemos en contacto en Instagram, en Daniela-Baltieri. Recordá que cada paso cuenta en tu camino hacia el bienestar. Nos encontramos en el próximo episodio.